Listo. ¿Cómo están, estimados señores? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los presentes que están en este momento. Les saluda Jaycee Pinedo, contadora pública colegiada, y estamos acá para hablar de un tema muy importante que es el régimen tributario, que es el MIPE tributario. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado desde muy temprano, desde que abrimos la sala, que se han conectado todos ustedes por estar presentes esta noche, el día de hoy, y por querer aprender un poquito más cada día. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a presentar el régimen MIPE tributario, ¿no? Como ustedes sabrán, en el Perú existen 4 regímenes tributarios, lo que es el régimen RUS, ¿sí? El nuevo RUS, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, exclusivamente vamos a ver el régimen MIPE tributario, que es un régimen más que todo para las pequeñas empresas, ¿no? Que tributan de acuerdo a sus ingresos, tanto en el tema de sus tributos como el tema de sus libros y registros contables también, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver ahora es el régimen MIPE tributario, y al finalizar la clase ya les voy a mostrar el alcance del curso. Entonces, para ello tenemos de invitado el contador público colegiado. A ver, un momentito, por favor, vamos a dar la bienvenida. Ahora sí, tenemos como invitado al contador público colegiado Marco Antonio Falcón Vera, ¿sí? Que va a dar inicio a la clase del día de hoy. En este curso vamos a ser 2 docentes que vamos a llevar el curso, ¿sí? Tanto Marco Antonio Falcón Vera como mi persona vamos a enseñar en este curso MIPE tributario. Entonces vamos a dar la bienvenida al contador Marco Antonio Falcón Vera para que nos dé el alcance y de los beneficios y todo lo que abarca en el tema del régimen MIPE tributario. Marco, buenas noches. Hola, Jaycee, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por favor, para dar inicio ya a la clase modelo. Muchísimas gracias por estar presente. Sí, hola, estimados participantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un placer, bueno, saludarlos en esta oportunidad y para dar un poco un inicio, pues, a esta pequeña clase modelo que tenemos, correspondiente a lo que es el régimen MIPE tributario, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿no? Del régimen MIPE tributario. Y lo que vamos a ver nosotros en este curso, que se va a tratar netamente de lo que es el régimen MIPE tributario, ¿no? Como sabemos bien, hay muchas empresas, en este caso, dentro del ámbito, ¿no? Que se encuentran acogidas al régimen MIPE tributario. Entonces, muchos tienen un poco el desconocimiento de qué obligaciones formales y sustanciales deben tener en cuenta dentro de este régimen MIPE tributario, ¿no? Obligaciones como, en este caso, qué tipo de declaraciones debo realizar, en qué momento las debo de realizar, debo llevar en este caso de repente alguna planilla, cómo debo ser en este caso, será lo mismo hablar del régimen MIPE tributario como del régimen MIPE laboral, es lo mismo, no es lo mismo, qué debemos tener en cuenta nosotros. Entonces vamos a ir en este curso que tenemos prácticamente de 8 sesiones, quien lo va a llevar al cargo, en este caso nosotros los 2 docentes, quien es Jaycee en este caso y mi persona. Vamos a ver todos esos aspectos, ¿no? Y vamos a ver aspectos prácticos también, de lo que nosotros vemos también en el día a día, ¿no? Correspondiente a las personas que se encuentren acogidas prácticamente al régimen MIPE tributario. Entonces, hoy día vamos a ver algunos aspectos importantes y, bueno, igual forma pueden hacer la realización de sus consultas para poder, en este caso, ir viendo algunos aspectos importantes. Por favor, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla en estos momentos? A ver, vamos a ver. Sí, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Listo, listo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, un poquito es, en este caso, el régimen MIPE tributario. Pero primero que debes tener en cuenta que en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Debemos tener presente también que en nuestro país tenemos lo que son las rentas empresariales, ¿no? En el cual un contribuyente puede elegir qué tipo de renta empresarial acogerse. Entonces, dentro de estas rentas empresariales, tenemos que partir desde el punto importante, ¿no? De que existen 4 regímenes tributarios para rentas empresariales, la cual conocemos como el nuevo RUS o el nuevo régimen único simplificado. Conocemos al régimen especial, al régimen MIPE tributario y al régimen general, ¿correcto? Entonces, nosotros como contribuyentes debemos saber qué actividad vamos a realizar y qué tipo de régimen nos vamos a acoger. Entonces, debemos tener presente que dentro de estos 4 regímenes tributarios, si nosotros sacamos al nuevo RUS en este caso, el nuevo RUS es un régimen en el cual solo pueden acogerse las personas naturales.
Hablo de personas naturales con negocio, conocidas también como empresas unipersonales. Ojo, no confundir empresa unipersonal con una EIRL. No, son distintos. No confundir eso. Entonces, en el nuevo RUS solo pueden acogerse personas naturales. Entonces, si tú eres un contribuyente, por ejemplo, que sabes que tus ingresos van a ser, pues, van a ser mayores a 96.000 soles anuales y todo eso, entonces tienes que enfocarte a otro régimen tributario. ¿Sí? Ahora, si tú eres una persona jurídica que ha sido creada bajo los lineamientos de la Ley General de Sociedades o la ley de la EIRL, con finalidad lucrativa, lógicamente, ¿no? O si eres una persona jurídica sin finalidad lucrativa, creada bajo el concepto parámetro del Código Civil, entonces, aquí debes fijarte en qué régimen tributario acogerte, en este caso en el especial, MIPE tributario general, en cualquiera de los tres, pero más no en el nuevo régimen único simplificado, porque eso al final de cuentas no va a ser aceptado, ¿no? Por la administración tributaria como ente observador, ente rector, fiscalizador en materia tributaria en nuestro país. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en este pequeño eh, material, ¿no? Aquí textualmente nos dice, ¿no? Son las categorías bajo las cuales una persona natural o persona jurídica va a iniciar un negocio y debe estar registrada en SUNAT. Claro, lógicamente, pero tú debes tener en cuenta también, ojo, desglosar a la persona jurídica quién es. Porque muchos, y he visto en el ámbito práctico, que muchos piensan que la persona jurídica solo es una SAC, solo es una sociedad anónima. Y no, existen varias personas jurídicas en nuestro ámbito, las cuales, como repito, son subdivididas en dos, las cuales son la persona natural, persona jurídica con finalidad lucrativa y la persona jurídica sin finalidad lucrativa. Entonces, en este caso, si tú hablas de la persona jurídica con finalidad lucrativa, tienes que pensar en dos normativas importantes, ¿no? La Ley General de Sociedades y la Ley de la EIRL. Si tú mencionas una persona jurídica sin finalidad lucrativa, entonces tienes que hablar del Código Civil, ¿no? Y de las asociaciones sin fines de lucro, ¿correcto? Y las ONG. Entonces hay que partir de ese punto, ¿sí? Porque en la normativa tributaria no nos menciona persona jurídica, ¿no? Entonces muchos tienen de repente ese temor, persona jurídica, entonces ¿cómo puedo yo saber, ¿no? En qué régimen acogerme? Entonces para eso, el régimen especial, MIPE tributario y general explica, o sea, menciona a la persona jurídica, pero no menciona qué es. Entonces nosotros tenemos que ir a otras normativas del mismo rango para poder hacer esta interpretación, ¿no? Y esto por eso se los comento en un aspecto simple. ¿Correcto? Vamos a continuar. Entonces, como hemos mencionado, ¿no? Y justo en lo que hemos especificado en este parámetro ¿no? que pueden ustedes ver en pantalla, aquí solo en el nuevo RUS, como hemos mencionado, se pueden acoger las personas naturales o empresas unipersonales. En cambio, en el régimen MIPE tributario y régimen general, ambas. Entonces, tú tienes que saber qué libros, por ejemplo, qué obligaciones tributarias estás obligado, ¿no? Estás obligado, digo, o sea, eh, a, a tener en cuenta con la administración tributaria, ¿no? O sea, el ente rector, ¿no? De la parte tributaria que te va a supervisar, que te va a fiscalizar, que va a revisar que la información que tú presentes sea una información real, fidedigna, correcto, y que se encuentre dentro de los lineamientos parametrizados de la normativa tributaria. Entonces, tenemos al régimen MIPE tributario y régimen general, correcto. Estos tres regímenes que tú ves, nosotros debemos saber qué régimen escoger, qué régimen se nos adecua. Entonces, nosotros en esta sesión, en este curso, que vamos a ver de 8 sesiones, vamos a ver aspectos del régimen MIPE tributario. Dentro de estos aspectos, vamos a ver parámetros, vamos a ver en qué casos no nos podemos acoger a este régimen MIPE tributario. ¿Correcto? Debes tener en cuenta que hay aspectos fundamentales para tú poder acoger. Pero no hablamos del tipo de actividad. ¿Por qué? Porque en los tipos de actividades para uno poder acogerse a un régimen, las encontramos en dos, tanto en el nuevo régimen único simplificado como en el RER, en el cual nos establecen
el nivel de ingresos que debes de tener, los tipos de actividades que no pueden estar acogidas a este régimen. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros vamos a ver, en este caso, en qué aspectos no podemos estar involucrados dentro del régimen MIPE tributario. Y a simple vista, damos un alcance, por ejemplo, ¿no? Que lo he visto en muchos casos. El tema de las instituciones educativas particulares. Por ejemplo, en el régimen MIPE tributario no habla, en este caso, que una actividad económica, no la restringe. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a fabricar zapatillas, ¿puedo acogerme al régimen MIPE tributario? Sí. Yo quiero fabricar helados. ¿Puedo estar en el régimen MIPE tributario? Perfecto. O sea, no te excluye la actividad. Pero hay una actividad que nunca, o sea, no va a poder estar acogida al régimen MIPE tributario y que esta no la menciona en la normativa. Hay una, muy importante, como lo he dicho hace rato, la educación privada en nuestro país. O sea, aquella institución educativa particular que en este caso realice actividad privada, porque acuérdate que nosotros en nuestro país tenemos una normativa de la ley de la educación privada en nuestro país. En esa ley, correcto, especifica que las instituciones educativas que realicen actividad privada en nuestro país, por la enseñanza que brinden, ¿no?, a los estudiantes en este caso, estas solo van a poder estar acogidas al régimen general. Solo al régimen general. Entonces, partiendo de ese punto, ya tenemos un tipo de actividad que no puede estar acogida al régimen MIPE tributario. Pero no es porque el régimen MIPE tributario lo mencione, sino porque hay una norma de rango de ley del mismo valor, en este caso que hablamos de la ley ley de la educación privada de nuestro país, que ahí lo menciona claramente. Entonces, en el año 2018, 17-18, cuando nace este régimen MIPE tributario, que ya prácticamente lo tenemos como 6 años, nace esta inconsistencia en la cual muchas personas, instituciones educativas, fueron pasadas al régimen MIPE tributario por cuestiones que la misma SUNAT hizo traspasar aquí, pero que SUNAT no tenía conocimiento. Entonces, luego SUNAT mandó notificaciones, ¿no?, para que las empresas puedan modificar, pero que en este caso, exonerando de las infracciones que puedan haber cometido. ¿Sí? Y hay informes de SUNAT que explican este punto también, que en este caso las instituciones educativas privadas no pueden estar acogidas por la normativa que justo les estaba mencionando, ¿no? La ley de la educación privada que nosotros tenemos en nuestro país. ¿Sí? Entonces, esos nosotros debemos tener. Es la única actividad. Ahora, como repito, en el régimen MIPE tributario no menciona las actividades que, o sea, excluidas o no las menciona. O sea, al no mencionar, todas pueden estar. Pero la norma que, como repito, de la educación privada en nuestro país sí menciona que estas instituciones que se creen como privadas, ellas dicen, ese artículo dice, ¿sabes qué? Estas instituciones pueden estar solo en el régimen general, lo menciona claramente. Entonces, desde ahí se basa SUNAT para establecer un lineamiento, ¿correcto? Entonces, hay que partir de eso. Ya tenemos una actividad que no puede estar acogida, ¿correcto? Ahora, en el RER, como repito, y en el RUS, sí establecen parámetros. Sí establecen parámetros, lineamientos, actividades que no pueden acogerse, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso. Las empresas, por ejemplo, que en este caso se dediquen a la comercialización de gas. O sea, esos balones de gas que tú compras para gas doméstico, ¿no? Por ejemplo, esa empresa, por ejemplo, vende, supongamos, ¿no?, que tenga ingresos por 700,000 soles anuales. No, menos, 400,000 soles anuales voy a ponerle. Entonces, esa empresa quiere saber a qué régimen puede acogerse. Entonces, por un mal asesoramiento, le dicen, ¿sabes qué? Él quiere acogerse al RER, porque si yo quiero brindar comprobantes de pago, con facturas, boletas, ¿no?
pero por un mal asesoramiento le dicen, tú no puedes estar en el RER porque estás vendiendo gas doméstico y por ende la normativa en el RER dice, ¿sabes qué? Tú no puedes en este caso comercializar combustible líquido, de acuerdo a la ley, a la normativa de los combustibles líquidos, por un mal asesoramiento y lo ponen en el régimen tributario. Pero esta persona quería estar en el RER. ¿Para qué? Para no hacer declaración anual y solo llevar dos registros contables, compras y ventas, de manera obligatoria. Entonces, ¿este asesoramiento estuvo correcto? No. La persona está en el régimen tributario. Solo tiene ingresos de 400.000 soles. Entonces, ¿pudo haber tenido un ahorro tributario? Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de la clasificación de los combustibles líquidos, en la normativa del régimen especial a la renta, no te explican qué son los combustibles líquidos. Entonces, si tú vas a la ley, a la normativa, al reglamento de los combustibles líquidos, menciona cuáles son los tipos. Y el gas casero no está dentro de ese ámbito. No se encuentra ahí. Entonces, si no se encuentra dentro de ese ámbito, entonces la actividad que yo realice del gas doméstico puede estar acogida al régimen especial. Entonces, esa persona pudo acogerse al régimen especial. Entonces, por un mal asesoramiento, se acogió al régimen tributario, va a tener que esperar hasta diciembre para culminar su periodo en el régimen tributario y luego en enero, que es el único periodo que yo puedo traspasarme de un régimen mayor a uno menor, voy a poder hacer mi cambio con el pago inmediato de la cuota, en este caso del pago definitivo del impuesto a la renta. ¿Ven? Entonces, es muy importante no solo saber los porcentajes, ¿no? Ah, ya, en el RER es 1.5, MIPE tributario 1%, régimen general, ah, ya, coeficiente, pero hay que saber en qué momento aplicarlo, cómo aplicarlo, ¿correcto? ¿Ve? Por ejemplo, le doy un caso que se ha dado en la práctica, le he visto en la práctica. Les he dado otro caso de las instituciones educativas que también lo he visto en la práctica y con las esquelas que llegaron por parte de SUNAT a través del régimen MIPE tributario, que no podían estar las instituciones educativas particulares. Después de un tiempo, SUNAT sacó un informe explicando este punto y haciendo hincapié a la normativa que yo justo les estoy mencionando. Entonces, nosotros en este curso, lo que nos vamos a dedicar a ver es el régimen MIPE tributario. En este caso, vamos a sacar, es como esto un bolo, en el cual es como entras a un restaurante y te dan el menú. Y en el menú está todo esto. Y tú eliges cuál es lo que te va a gustar, cuál es lo que te beneficia, cuál es lo que tú deseas. Pero tú tienes desconocimiento tributario. De repente muchos aquí lo tienen, de repente otros tienen el conocimiento quizás amplio de repente, otros de repente no lo tienen. Entonces, dentro de esa gama, tú tienes que saber qué régimen se te puede beneficiar, qué régimen te puedes acoger. ¿Correcto? Entonces, dentro de esta carta, por ejemplo, nosotros vamos a sacar de estos cuatro la carta, de esta pequeña carta, y vamos a estudiar lo que es el régimen tributario. ¿No? En este curso vamos a ver todo eso, todos esos aspectos importantes. ¿Bien? Vamos a continuar y vamos a ir absolviendo algunas preguntas. A ver, aquí justo en público me están haciendo. A ver, un momento. Aquí me están haciendo justo algunas preguntas. Me dicen, bueno, en este caso, que las iglesias son instituciones públicas, ¿no? En este caso, ¿pueden tener su RUC? Sí. ¿Pueden acogerse al régimen tributario? Sí. O sea, no hay excepciones. O sea, el tema es que la exoneración del impuesto a la renta. ¿Pero eso cuál es la norma que establece? Bueno, ya lo justo lo mencionaste hace unos instantes, Rafael. Arnold, mire, preguntas sobre las instituciones educativas y el MIPE tributario. Pero en este caso, las instituciones educativas privadas y el MIPE tributario no guardan relación porque no pueden acogerse. Justo y lo hemos explicado. Esmeralda, mi segunda empresa ha sacado su RUC este mes de enero. Y cuando ha activado, sí, sí lo podría realizar. Sí lo podría realizar. O sea, en este caso, si ya es un tema ya netamente administrativo, el por qué le han puesto al régimen general directamente cuando ha ido a activar su RUC, no debieron porque ella debía escoger el régimen tributario para acogerse. Puede ser el caso dependiendo de la actividad. Si hubiese sido de educación, de hecho que no puede acogerse al régimen MIPE tributario y por consiguiente va al régimen general. ¿Correcto?
¿sí? Arnold, bueno, puedes hacer tus consultas aquí en el chat, ¿sí? Porque es una pequeña clase modelo que tenemos. Entonces, si deseas hacer tu consulta, puedes hacerla a través del chat. No hay ningún problema. Yo voy a leer algunas preguntas de forma aleatoria, ¿sí? En este caso, las actividades, y vamos con esta pregunta para continuar. En el caso de las actividades de taxis, o los taxis remis, como todos lo llaman, pueden acogerse a cualquier régimen. Si eres una persona natural, te puedes acoger pues al régimen nuevo RUS, especial, MIPE tributario, general, ¿correcto? Pero en este caso, debes tener en cuenta, ¿no? Muchos dicen, no, el taxi remis no puede. Sí puede acogerse a lo que es el régimen especial. Es una actividad en sí que habla de un transporte, pero no lo consideran transporte público. Parece que hay que leer un poco la normativa también que habla del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la clasificación que se le da al respecto. ¿Correcto? Entonces, esos puntos hay que tener en cuenta. ¿Sí? Esos puntos hay que tener en cuenta. No, es que, Edward, bueno, el régimen de la Amazonía, Edward, es otro régimen, no tiene que ver nada con el régimen especial, ni tributario general. El régimen de la Amazonía son regímenes especiales que se utilizan para materias de IGB, no tiene que ver nada con el régimen especial del impuesto a la renta, o sea, son tipos de impuestos, ojo, son regímenes tributarios que maneja el Estado para las rentas empresariales, que son los principales, nuevo RUT, régimen especial, NIPE tributario y general, ¿correcto? En el caso de las empresas que pueden tener un solo trabajador, las empresas pueden tener la cantidad de trabajadores que ellos deseen, siempre y cuando fundamentando el por qué, ¿no? No es que la empresa, pues, deba tener un trabajador mínimo, ¿no? Todo trabajador, ese ya ámbito netamente laboral, que SUNAT puede supervisar, sí, desde un aspecto tributario, ¿no? En el tema de las retenciones, porque acuérdate que SUNAT es el ente recaudador que administra los tributos y en este caso las contribuciones, como en el caso de ese caso de la ONP o de salud en este caso. ¿Correcto? Bien, vamos a continuar, ¿no? Con algunos puntos específicos. Justo aquí nos mencionan, ¿no? Este decreto legislativo 1269 es el que aprueba prácticamente lo que es el régimen MIPE tributario. En este caso, en este régimen MIPE tributario, van a ser, o sea, le van a ser aplicables todo lo referente a la normativa de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decirte con esto? Que le va a ser aplicable al momento de la deducción supongamos el caso de las adiciones y deducciones del impuesto a la renta, le va a ser aplicable también lo que mencione tanto el artículo 37 como el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. ¿Correcto? Entonces, dentro del artículo 3744 de la ley del impuesto a la renta, que todos sabemos, ¿no? Que estos se aplican para el régimen general, pero como también son aplicables para el régimen MIPE tributario, ¿sí? Son puntos que uno debe tener en cuenta. Entonces, al momento de nosotros realizar, por ejemplo, ¿no? Nuestra declaración jurada anual, debemos tener presente esos aspectos importantes, ¿no? Lo que es el principio de causalidad, que también lo menciona, ¿no? Mencionan también principio de materialidad, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Mencionan también los gastos que van a ser aceptados por la parte tributaria y cuáles no. ¿No? Como digo, los regímenes tributarios son una especie de tratamiento que le da la administración tributaria, acá, en este caso, al nivel de ingresos que tú vas a tener, ¿correcto? Entonces, el régimen MIPE tributario es una de las opciones en las cuales tú puedes tener en cuenta para poder realizar tu actividad empresarial, ¿correcto? Entonces, es muy importante que nosotros siempre hagamos un planeamiento tributario y ver qué tipo de régimen tributario es el que a nosotros nos conviene, ¿no? Acceder. Bien, entonces por eso aquí, desde el año 2017, nosotros se está aplicando ya este régimen MIPE tributario. Acuérdate que las personas que estaban en el régimen nuevo RUS, porque anteriormente habían 5 categorías, a partir de la categoría 3 a la categoría 5, inmediatamente el Estado lo que hizo al momento de crear el régimen MIPE tributario es pasarlos a esta categoría.
¿Por qué? Por el tema de la evasión tributaria. Porque estas personas que, bueno, se encontraban en el nuevo RUS, había varios aspectos, ¿no? De el poder también evadir impuestos, ¿no? Utilizando la opción de afiliarse al nuevo RUS y pagar solo una cuota única y definitiva. Es por eso que el Estado creó conveniente crear este régimen MIPE tributario y pasarlo. Pasar a todas esas personas a ese régimen MIPE tributario directamente. Entonces, quizás en algún momento estos regímenes tributarios se adecúen a uno solo y lo hagan solo, o sea, hagamos la tributación solo por escalas. Sí, sí puede ser el caso. Como lo hace de repente otros países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Colombia, que no tiene estos regímenes tributarios. Colombia maneja de otro tipo de aspectos su tributación. ¿Podemos copiar de repente eso? Sí, podría darse. En algún momento podría desaparecer el régimen tributario, el régimen general, el nuevo RUS y el régimen especial y adecuarse a un solo régimen nada más, o un solo régimen de renta y evaluarlos por escalas. Sí puede haber el caso, pero eso tiene que haber una previa evaluación de por medio. ¿Correcto? Y en este caso un seguimiento, ¿no? Y un parámetro para establecer el tiempo en el cual nosotros como contribuyentes nos podríamos adecuar. Pero sí podría ser el caso que apliquemos la tributación como otros países. ¿Bien? Bueno, en este caso las empresas que brindan asesorías, ¿correcto? De hecho, que pueden estar en el régimen MIPE tributario. ¿Correcto? O sea, no hay inconvenientes en ese aspecto. Y como acá me preguntan, ¿no? ¿Una notaría puede ser persona natural? Sí, sí puede serlo. O sea, no se prohíbe eso, sí, sí puede serlo. ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Aquí Marlene justo me pregunta, buenas noches, profesor, si una empresa se acoge al RER y a medio año supera los 525.000 soles, sí, tendría que cambiarse a un régimen. De hecho, tiene que pasar a otro régimen de cajón, ¿no? Buenas noches, doctor. Eh, el régimen MIPE persona natural puedo tener planilla. O sea, o sea, ojo, por eso justo es este curso, ¿no? Para poder orientar y explicar mucho más todavía esto, pero bueno, damos un pequeño alcance ahí. En este caso, una persona, es que, no es que, o sea, la pregunta no va a que, ¿puedo tener planilla o no puedo tener planilla? Porque tú, si tienes un trabajador que está dentro de tu empresa y tiene un horario fijo de entrada y de salida, ¿correcto? Recibe órdenes por parte tuya y tiene un sueldo fijo, lógicamente tiene que estar en planilla. O sea, no es que, profesor, si soy persona natural, ¿debo tener planilla o no? No, no se trata de eso, sino el trabajador que estés. Ahora, si tú eres una persona natural, tú haces tu actividad, tú te encargas de todo y solo contratas a una persona, eventualmente, por decir, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy día necesito descargar mercadería y traigo a una persona, lo contrato por ese día nada más. ¿Tendrá que estar en planilla? No, no hay obligatoriedad en ese caso esa persona que está en planilla. Lo estoy contratando solo por ese día, por un contrato de servicio independiente para que descargue la mercadería y muchas gracias. Yo me encargo de vender. Hay muchas empresas que pueden vender sus productos, en este caso a través de vía online. ¿Correcto? Yo mismo como persona natural puedo vender mis productos vía online y los mando a través del aplicativo InDriver, Uber, ¿no? Envío de paquetes. Entonces, ¿me tengo una obligatoriedad de tener una planilla? No. Yo mismo realizo mi actividad como persona natural. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que pensar en ese aspecto. No es necesariamente que porque la persona, la pregunta no es cuántos trabajadores como mínimo puedo tener en planilla. No, es que la norma no te especifica, salvo en el régimen especial. Pero en el régimen especial te dicen, ¿sabes qué? Tú debes tener como máximo 10 trabajadores. Ojo, 10 trabajadores. ¿Sí? 10 trabajadores. Si tú excedes de los 10 trabajadores por turno, no puedes estar acogido al régimen especial, te tienes que pasar a otro, te dice. Solo para ese aspecto, nada más, pero no es por otro aspecto importante, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Me dice, buenas noches, profesor, consulta para alquiler de una persona que está bajo subordinación en cualquiera de los tres regímenes tributarios, tienen que estar en... Es que, lamentablemente, aquí estamos hablando de la parte tributaria, no confundir con la parte laboral, ya la parte laboral es otra cosa. Entonces, SUNAT crea el PLAME para temas de las contribuciones de salud ONP y en este caso,
en sincronización de datos con el Ministerio de Trabajo, ¿no? En este caso, ya lo que la pregunta que me hacen ya corresponde a la parte laboral, que sí se podría responder ya ampliamente, ¿no? Pero esas preguntas, de hecho, que yo las voy a responder durante el curso, de hecho que sí, ¿no? Pero en ese aspecto, sí deberíamos tener en cuenta algunas partes importantes. Bien, aquí también en el régimen MIPE tributario, menciona también algunos aspectos fundamentales con respecto a quiénes se encuentran acogidos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que se encuentran involucradas dentro del régimen MIPE tributario? O sea, aquí te dice, ¿sabes qué? Primer parámetro que debes tener en cuenta. Ojo, tienes que evaluar tus ingresos anuales. Si tus ingresos anuales, en este caso, no superan las 1.700 unidades impositivas tributarias del ejercicio, entonces estas personas pueden acogerse al régimen MIPE tributario. Entonces, un primer aspecto a controlar es el tema de los ingresos. Que estos ingresos no superen estas 1.700 unidades impositivas tributarias, porque si supera, al mes siguiente de superarlo, pasas al régimen general directamente. Y tienes que hacer tu declaración anual en base al régimen general. ¿Correcto? O sea, ya no haces tu declaración en base al MIPE tributario, sino al general, directamente. Es decir, si por ejemplo, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, comenzaste a declarar, estás declarando en el régimen MIPE tributario y justo en el mes de junio superaste. Superaste las 1.700 unidades impositivas tributarias. En el acumulado hasta junio. Entonces, a partir de junio hasta diciembre, yo tengo que pagar, pues, mis pagos a cuenta con el coeficiente y ya declarar en el régimen general. Pero al momento de declarar mi renta anual, tengo que hacerlo por todo el año, ¿ya? O sea, todo el año tengo que declarar por la renta, por el régimen general. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Por eso es muy importante que ustedes, en este caso, lleven un control. Entonces, aquí también en el curso vamos a ver eso. O sea, a través de casos prácticos, reales, lógicamente, cómo debemos llevar ese control a través de una hoja de trabajo. Y a través de esa hoja de trabajo verificar en qué momento ya estamos superando esa valla. ¿Sí? Entonces, cuando habla aquí la norma de ingresos netos, por ejemplo, aquí la menciona que es la totalidad de ingresos brutos provenientes de renta de tercera categoría, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares, incluyendo las rentas de fuente extranjera. ¿Correcto? O sea, debes tener en cuenta cuando hablamos de ingresos netos, es aquel ingreso que no está incluido el IGB. ¿Correcto? No está incluido el IGB. ¿Sí? Entonces son ingresos nada más. De esos ingresos nosotros tenemos que hacer la evaluación correspondiente, si podemos acogernos o no, en este caso, al régimen MIPE tributario. Sé que hay muchísimas consultas con respecto a este régimen, pero ya eso la vamos a ir respondiendo en unos instantes. ¿Sí? Vamos a ir respondiéndolas en unos instantes. Aquí me dice, a ver, vamos a ir a una pregunta y continuamos. Me dicen, buenas noches, profesor, tengo una MIPE que de una doctora que brinda servicio ginecológico, ¿está obligada a tener a alguien en planilla si ella factura sus servicios a clínicas? Pero es que muchos, y aquí vamos a enseñar ese punto, a analizar cuándo un trabajador tienes que ingresar a la planilla y cuándo no. ¿Cuándo? O sea, tienes que hacerte ese interrogante y todos ese interrogante, ¿no? ¿Cuándo debo yo ingresar a un trabajador a planilla? ¿En qué momento debo hacerlo? Es el interrogante. No es decir, bueno, yo tengo un trabajador, ¿será obligatorio ingresar a la planilla? No, yo no te puedo decir, no hay una obligatoriedad porque hay una norma que especifica ya que al trabajador desde el primer día que está laborando tiene que estar en planilla. Sí o sí, entonces tú como persona que asesoras, y cada uno de nosotros que asesoramos, sabemos bien en qué momento la persona ya tiene que estar en la planilla. Creo que todos los que estamos aquí nos vinculamos al ámbito contable, ¿verdad? Algunos de repente no, pero casi la gran mayoría. Entonces, debemos saber en qué momento nosotros tenemos que acoger a esa persona a una planilla. O sea, en qué momento ya debe estar, ¿no? Y para eso es muy importante ver y leer un poco, en este caso, la ley de competitividad y productividad laboral. Es muy importante eso, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso.
Ahora, justo aquí hay una pregunta que me realiza. Me dicen en este caso, si soy del régimen tributario, ¿aún puedo acogerme al régimen especial? No se entiende la pregunta. Asumo que si tú eres del régimen MIPE tributario y quieres acogerte ahora al régimen especial, no lo vas a poder hacer. Acuérdense que para yo poder acogerme a un régimen, si ya me encuentro inscrito en uno, si yo me encuentro en una categoría menor y quiero pasarme a una mayor, puedo hacerlo en cualquier momento del año, puedo cambiar. Pero si yo quiero acogerme de un régimen mayor, estoy en un régimen mayor inscrito y quiero acogerme a un régimen menor, entonces puedo hacerlo solo en la declaración del mes de enero, ¿correcto? En el mes de enero, ¿sí? Eso es lo que deben tener en cuenta. Bien, vamos viendo. A ver, debemos tener en cuenta cuando habla de personas que se encuentran domiciliadas en el país. Las personas que se encuentran domiciliadas en el país son aquellas personas que se encuentran dentro del territorio nacional y aquellas personas también que han cumplido más de 183 días en nuestro país, ¿correcto? Aquellas personas no domiciliadas que ya tienen más de 183 días en nuestro país. ¿Correcto? Entonces, esas personas que no, bueno, ya tienen más de esa cantidad de tiempo, ya se convierten en personas o en sujetos domiciliados, ¿no? Entonces, nosotros debemos partir desde ese punto. Entonces, si yo quiero realizar una actividad en el territorio nacional, debes tener en cuenta estas personas, las personas naturales, las sociedades conyugales. Cuando hablado de sociedades conyugales, quiere decir hombre y mujer unidos por el vínculo matrimonial. ¿Correcto? Matrimonio civil. Cuando hablamos de las sucesiones indivisas, las sucesiones indivisas son aquellas sucesiones en la cual no se ha dictado aún, en este caso, el testamento. Está en proceso. Entonces, por eso se llama una sucesión indivisa. Y tenemos a las personas jurídicas que también lo hemos comentado. Entonces, cualquiera de estas personas puede realizar una actividad empresarial, sea comercio, sea industria, sea servicios, cualquiera. Pero como hemos sacado del bolo, y te he comentado, que no debe estar aquí lo que es la educación, las instituciones educativas que brindan enseñanza en nuestro país. Ellas directamente tienen que estar acogidas al régimen general. Directamente, ¿no? Por la normativa que ya te he mencionado en la ley de la educación privada en nuestro país. Lo que tienen que verificar estas personas, en primer lugar, es que sus ingresos no superen las 1.700 unidades impositivas tributarias. Es todo lo que tienen que hacer su verificación. Esa es la primera parte que tienen que hacer. Y muchos se preguntarán, profesor, los libros contables. Libros contables. O sea, ¿qué libros contables tendría que llevar yo para poder, ya que si me encuentro involucrado dentro de este régimen MIPE tributario, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué libros contables? Entonces, ahí tú tienes que verificar la escala de tus ingresos. ¿Por qué? Porque al yo verificar la escala de mis ingresos, voy a saber qué libros contables estoy obligado, ojo, a llevar. Una cosa es obligado y otra cosa es voluntario. Porque si yo, no encontrándome obligado a llevar dicho libro, lo llevo, ¿estoy cometiendo una infracción? No, no cometes ninguna infracción. Puedes llevarlo. Pero la norma te dice, ojo, pero yo no te estoy obligando, ¿eh? Tú llévalos si gustas. Pero lo que yo te obligo es a estos libros dependiendo del nivel de ingresos que tú tengas. Bien, entonces eso es lo que tú debes tener presente. Ahora, este régimen MIPE tributario también tributa, o sea, en base a la normativa de la ley del impuesto general a las ventas. O sea, no es que yo estoy en el régimen MIPE tributario y tengo un tratamiento especial para el IGB. No. O sea, también tributas en materia de IGB de acuerdo a la ley del IGB. De acuerdo a la ley del IGB. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede suceder un caso, ¿no? Por ejemplo, las actividades de construcción civil, por ejemplo, ¿no? ¿Esas actividades de construcción civil puede acogerse al régimen MIPE tributario? Sí. Una empresa, por supuesto. En materia de IGB va a tributar, por supuesto, a la norma, o sea, se adecúa a la normativa de la ley del IGB. O sea, el tema de los regímenes tributarios es un tratamiento más que todo para el impuesto a la renta. Es un tratamiento para el impuesto a la renta, pero más no para un tratamiento especial para el IGB. No. O sea, la ley del IGB se basa para todos. O sea, no es que
para todos, la norma establece en la ley del IGB claramente. El impuesto va a ser aplicable para todas las personas que generen rentas de tercera categoría. ¿Correcto? Entonces, estas personas que generan rentas de tercera categoría, ¿quiénes están en ese universo? El nuevo RUS, el régimen especial, MIPE tributario y general. Pero en el caso del nuevo RUS, ya inmediatamente el nuevo RUS te dice, ¿no? ¿Sabes qué? El pago que tú hagas, ¿no? De la cuota, ahí incluye el impuesto a la renta y el IGB. Pero en el régimen especial, MIPE tributario y general no te dice eso. O sea, aquí ahí cada uno se tributa por separado. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quiero que, bueno, también se entienda un poquito en esta sesión. ¿Bien? Me dicen aquí, cuando llamé a SUNAT me comentaron para pasarme al régimen general, para pasarme al general especial, ahora esta declaración de enero, sí, correcto. Por eso justo mencionaba, ¿no? En la declaración de enero que vence ahorita en febrero, ¿correcto? A ver, una empresa, en la elaboración de los estados financieros, una empresa tiene que elaborar todos sus estados financieros. Por eso les digo, es muy distinto que te digan que no estás obligado. Ojo, pero por un control contable deberías elaborar estados financieros, así sea del régimen especial. Profesor, pero no estoy obligado a presentar en el régimen especial declaración jurada anual. ¿Por qué tendría que elaborar? Para un efecto de control. ¿Correcto? Ahora, muchos en la parte contable, aquí directamente nos basamos a la parte tributaria. Entonces, si tú en el régimen especial deseas elaborar estados financieros, ¿puedes hacerlo? Sí. O sea, la norma no te prohíbe. Solo la norma te dice, ojo, no te encuentres obligado, por si acaso, a presentarme declaración jurada anual. Pero sí, en el caso del MIPE tributario y general, ustedes dos, ojo, personas que se encuentren aquí en estos dos regímenes sí se encuentran obligados a presentarme DJ anual. Estado financiero que me vas a presentar, estado de resultados por función y tu estado de situación financiera, esos dos, ¿correcto? Y tu balance de comprobación si superas las 1.700 unidades impositivas tributarias. Eso sí. Es lo que te dice la normativa. O sea, en este caso es muy importante saber interpretar la normativa también, ¿no? Saber leerla bien, ¿no? Y más que todo, aplicarla dentro del ámbito práctico. Dentro del ámbito práctico. Entonces, como repito, lo que vamos a ver aquí en el curso van a ser lineamientos teóricos, ¿no? Aspectos importantes, pero también esos aspectos teóricos pasarlos a la práctica a través de Excel, ¿no? A través de Excel vamos a ver varios casos y supuestos que se puedan presentar. Entonces, para poder darle solución de acuerdo a la casuística que se presente en ese instante. Bueno, también vamos a ver el tema de la declaración jurada anual, ¿no? ¿Qué debemos hacer en este caso con el régimen tributario en su declaración jurada anual? ¿Cómo debemos hacer el cálculo y cómo debemos tener en cuenta, ¿no? Este factor importante, ¿no? De los pagos a cuenta. ¿Será aplicable el ITAM para el régimen tributario? ¿No? ¿Y cómo haríamos en el caso si fuese aplicable el ITAM? ¿No? Y otros aspectos muy importantes, ¿no? Que vamos a ir viendo durante el curso que vamos a tener prácticamente de 8 semanas. Bien, a ver, vamos viendo algunos puntos más. Ahora, aquí me mencionan, ¿no? También estas pautas muy importantes, ¿no? ¿Quiénes no pueden acogerse al régimen MIPE tributario? Aquí me mencionan, ¿no? Que aquellas personas que no van a poder acogerse, lógicamente, primero, que hayan superado las 1.700 unidades impositivas tributarias en el año anterior. A ver, punto importante, señores. Si tú en este año que viene 2023 comienzas a ver tus ingresos y en diciembre, por ejemplo, justo en noviembre superaste las 1.700 unidades impositivas tributarias, ¿qué haces? Directamente ya a diciembre tienes que estar en el régimen general, ¿correcto? Tienes que estar acogido al régimen general. Pero en enero ¿puedo pasarme? No. Ya no puedes acogerte a otro régimen, te castigan. Pero eso aquí te dicen, hayan superado las 1.700 unidades impositivas tributarias en el año anterior. O sea, si ya superé en el año anterior las 1.700 unidades impositivas tributarias, cuando comience el nuevo año tengo que comenzar con el régimen general. No puedo comenzar con el MIPE tributario. No puedo. ¿Correcto? Entonces, ahí tengo un problema. Otro punto.
tengan vinculación directa o indirecta con otras empresas cuyos ingresos netos anuales en conjunto superan las 1.700 unidades impositivas tributarias. Cuando hablamos de vinculación directa, quiere decir que el mismo socio sea socio de una empresa A, una empresa B, una empresa C. Por ejemplo, les menciono un caso, ¿no? Por ejemplo, un caso que vi de unos chifas. Por decir, el dueño era una persona natural extranjera, entonces, pero ese dueño tenía 4 empresas. Esas 4 empresas tenían distintos nombres como persona jurídica, ¿correcto? Pero dentro de estas empresas, él era socio de esas 4. De esas 4 él era socio, ¿correcto? Entonces, esta empresa por en sí, estaba evaluando si podía acogerse al régimen MIPE tributario o no. ¿Por qué? Primero, ellos evaluaron que había una vinculación, evaluó que había una vinculación directa, porque el socio era dueño de las 4 empresas, y las 4 eran sociedades anónimas. Él era, bueno, hasta el momento es socio. Pero viendo la normativa correctamente, sus ingresos no superaban las 1.700 unidades impositivas tributarias en conjunto. Entonces, ¿las empresas podían acogerse? Sí, sí podían. ¿Correcto? Sí podían. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pero si superaban en conjunto en el tema de los ingresos las 1.700 unidades impositivas tributarias, no podían acogerse al régimen MIPE, en este caso al régimen MIPE tributario, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esta vinculación directa o indirecta y ver cuándo hablamos de vinculación directa y cuándo hablamos de vinculación indirecta, ¿no? Que vamos a explicarlo también con amplitud. Cuando veamos en este caso en las clases de regímenes tributarios, bueno, en este caso el régimen MIPE tributario, veamos algunos aspectos. Otro punto que menciona es, sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior. Es decir, si hay una empresa Nike, por ejemplo, tenemos una empresa en el exterior que quiere abrir una sucursal en Perú para poder comercializar sus productos. Entonces, cualquier empresa que sea del exterior y venga a abrir una sucursal aquí en nuestro país, tiene que crearse como persona jurídica. No es que puede ingresar a esa empresa y comience a realizar actividades aquí, sino tiene que ingresar, constituirse como persona jurídica acá y comenzar a realizar comercialización. Esa se le llama una sucursal del exterior aquí en nuestro país. Ahora, esa empresa constituida en nuestro país, que es una sucursal de una principal que está en el exterior, esa empresa no puede acogerse al régimen especial, perdón, al régimen tributario. Esa empresa tiene que directamente acogerse al régimen general. Directamente. ¿Ven? Entonces, por eso aquí menciona, sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país, permanente, o sea, que está fijo en el país, pero que sus dueños son empresas que se encuentran en el exterior. Entonces, en ese caso, no puede esta empresa que ha sido constituida en Perú, pero que es una sucursal aquí en nuestro país, de una empresa del exterior, no puede acogerse al régimen MIPE tributario. Entonces, ¿cómo verificamos esta información, profesor? Esa la verificamos en la escritura pública, ¿no? Y en los datos de registros públicos. Ahí vamos a hacer esa verificación. ¿Ven? Entonces, estos aspectos que aunque a muchos no les sean tan importantes, sí lo son. Porque de estos aspectos dependen mucho que en este caso puedas hacer un correcto acogimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta también cuando no puedes acogerte. Por ejemplo, ¿no? Supongamos en el caso del régimen especial, ¿no? Y les pongo este caso para culminar ya esta pequeña clase modelo. Supongamos que estás tú fuiste a SUNAT, querías hacer tu actividad, leíste los lineamientos y te acogiste al régimen especial a la renta. Comienzas al mes siguiente a hacer actividades, declaras, pero te olvidas de pagar el impuesto a la renta. Continúas declarando en el régimen especial todo el 2022. Supongamos que en mayo 2023 te llega una notificación de SUNAT. Te dice, oye, ¿sabes qué, señor? Usted es omiso a la declaración jurada anual del 2022. Entonces tú lo lees y dices, oye, ¿sabes qué? Pero ¿cómo voy a ser omiso sin yo he declarado en el régimen especial? No estoy obligado a presentar renta anual.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por no haber pagado, porque declaraste nada más la primera declaración, acogida al régimen especial, pagaste, pero más no, declaraste, pero más no pagaste, y lo pagaste fuera de la fecha máxima de vencimiento, eso ya te trae como consecuencia que no puedas estar acogido al régimen especial, sino habrías tenido que en ese momento pasarte a otro régimen. Por ejemplo, al régimen que tú escojas. Por ejemplo, el régimen tributario. Pero si tú dejaste todo eso y SUNAT te notificó, entonces ya el acogimiento no pasa al régimen MIPE tributario, sino directamente pasa al régimen general, porque SUNAT te está induciendo, SUNAT te induce, ¿ves? Entonces, es otro factor que se ve mucho en práctica, que lo he visto en la práctica, que hay empresas y hay personas que se han olvidado esa parte importante del régimen especial a la renta, ¿no? Se han olvidado, ¿no? ¿Por qué mezclo un poquito esto? Porque son casos que se dan en la vida real, que se han visto, bueno, en este caso lo he visto también en la vida real. Y por último, aquí justo la normativa, ¿no? Que habla de las instituciones educativas, el decreto 882, ¿no? Que las instituciones educativas particulares deben tributar en el régimen general del impuesto a la renta. Cuando habla de esas instituciones educativas particulares, se refiere pues a instituciones como colegios, universidades, ¿no? Esas instituciones tienen que tributar solo en el régimen general del impuesto a la renta. Ahora, yo les dejo un interrogante antes de retirarme. Si hablamos de las instituciones educativas, nosotros vemos ahorita en el boom, ¿no? Que para ingresar a la universidad, ¿qué necesitan muchas personas? Prepararse en una academia, ¿correcto? Entonces, la pregunta e interrogante es la siguiente. ¿Esas academias serán consideradas como instituciones educativas particulares? ¿Esas academias tendrán que aplicar su acogimiento al régimen general? ¿O pueden acogerse a otro régimen? ¿Tienen que acogerse a esta normativa o no? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Qué opinarían ustedes? Esa consulta la vamos a absolver dentro, con sustento legal, de lo que es el régimen tributario, ¿no? Y vamos con algunas preguntas que me dicen aquí. ¿Las instituciones educativas están exoneradas de impuestos? No. Las instituciones educativas están exoneradas, no están exoneradas de los impuestos. O sea, está exonerada en materia de IGB, está exonerada de lo que es el servicio educativo, pero más no del impuesto a la renta. No está exonerada del impuesto a la renta. O sea, una cosa es IGB, otra cosa es impuesto a la renta. Y asimismo también, si esta institución educativa vende uniformes del colegio, esa operación está grabada con el IGB y también tienen que tributar renta, impuesto a la renta. Entonces no quiere decir que nos encontramos exonerados o no. No, 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 hay que verificar bien eso, ¿correcto? Entonces, todos esos puntos es, bueno, lo que vamos a ver, Jaycee, que también es contadora pública colegiada y quien te habla, vamos a ver todos esos aspectos, ¿no? Aspectos del régimen tributario, normativas, vamos a ir viendo casos prácticos, vamos a ver cómo debes hacer una declaración mensual en materia de impuesto general a las ventas en el régimen MIPE tributario, hojas de trabajo también para poder hacer la declaración. Vamos a ver también el tema del impuesto a la renta, cómo deben declarar, cómo deben hacer la declaración a través de caso real del impuesto a la renta, cómo debes hacer la presentación correspondiente y también, en este caso, eso van a ver con mi persona y con Jaycee van a ver temas correspondientes a los libros electrónicos, ¿no? Cómo hacer la declaración de los libros electrónicos, cómo hacer el llenado, qué libros contables vas a tener que obligatoriamente llevar de acuerdo a tu nivel de ingresos y todos esos aspectos contables y tributarios que vamos a ir viendo en cada momento ¿no? del curso, ¿no? El curso tiene una duración prácticamente de 10 sesiones, ¿no? Perdón, 5 sesiones, discúlpenme, 8 sesiones, disculpen, 8 sesiones, las cuales cada una contiene 2 horas, ¿no? Que en 2 horas vas a aprender, pues, un montón de cosas con respecto a lo que es el régimen MIPE tributario. Bien, entonces,
Sí, vamos a tratar la DJ, la declaración jurada para el régimen MIPE tributario en el formulario virtual 710 con un caso, vamos a tratarlo y cómo hacer el detalle correspondiente, ¿correcto? Entonces, todos esos aspectos vamos a tratarlo, ¿no? Dentro del ámbito, ¿no? De lo que es el régimen MIPE tributario, ¿correcto? Aquí me están mencionando en el aspecto de la norma incluye, bueno, en este caso tenemos que se revisa bien la normativa, tienen que ver bien eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar durante el curso. Bien, amigos, entonces dejo con este interrogante, ¿no? Con estas pequeñas interrogantes del ITAM, por ejemplo, ¿no? En el régimen MIPE tributario tendremos que aplicar el ITAM. El ITAM es el impuesto temporal a los activos netos. ¿Estará obligada a aplicar el ITAM o no? ¿Estará obligada a utilizar esos pagos a cuenta del ITAM o no? En el régimen MIPE, las personas acogidas al régimen MIPE tributario podrán ser elegidas como principales contribuyentes. Otra interrogante. ¿No? Todos esos puntos, en el tema de IGB también vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones están grabadas con el IGB y no, si estás acogido al régimen MIPE tributario, entre otros aspectos muy importantes. Bien, todo esto es lo que vamos a ver durante el curso que vamos a tener nosotros, ¿no? De prácticamente 8 sesiones. Bien, amigos, por mi parte ha sido todo por esta sesión, por esta pequeña sesión que hemos tenido el día de hoy, esta pequeña clase modelo, esperando que haya sido de su total utilidad en este caso y, bueno, con total entendimiento para ustedes. Y nos estamos reencontrando en el curso, espero que se puedan inscribir para bueno, poder ahí conversar y poder debatir también algunos aspectos muy importantes y poder ver también actividades que ustedes realicen y poder orientar también en ese aspecto. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes en esta pequeña clase modelo. Jaycee, te dejo a cargo para lo que los chicos necesiten alguna información con respecto al curso. Ok, muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias por tu presentación. Excelente, Marcos. Muchas gracias. Buenas noches, señores. ¿Qué tal les ha parecido la presentación del contador Marco Antonio Falcón Vera, que nos ha dado el alcance sobre el régimen MIPE tributario? ¿Sí? Acá me dicen, muy bien, me dice Nilber, excelente también, me dice Milagros, Helen, Handy, muchas gracias, me dice Mileni, ¿qué más? Está acá Gloria, también me dice excelente, Marilú, excelente, Antonia, de verdad que muchísimas gracias, de que a todos les haya gustado. Demetrio también me dice excelente, genial, me dice, acá me dice curso para MIPES, sí, ya estamos sacando curso para MIPES también, muchas gracias. Acá me dice Winnie, me dice excelente, acá me dice el costo y ahorita le vamos a dar toda la información del curso, ¿sí? ¿Qué más? Me dice también Yesenia, excelente, Eliana, excelente, y de verdad que sí, a todos les ha encantado la presentación del contador Marco Antonio Falcón Vera, sí, que él va a ver las 5 sesiones del curso MIPE tributario, y las 3 últimas sesiones, que es sobre el tema de los libros contables que se llevan en el régimen MIPE, lo van a ver con mi persona, ¿sí? Acá me dice Milagros Miranda, también me dice el costo, por favor, y ahorita mismo le vamos a indicar todo el costo y el contenido del curso, de qué se trata en este momento a todos los que están interesadísimos, le vamos a dar toda la información. Un momentito, por favor.